El Señor les bendiga en esta preciosa hora. Bendiciones. Te saluda tu hermana y amiga en Cristo, Pastora Maribel Reynoso, de los Ministerios Monte Sinaí en la ciudad de Fresno, California y Ridley, California. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra, ya que si a mí me edifica algo, trato de compartirlo con ustedes para que todos juntos seamos edificados a la luz de la santa palabra del Señor. Y hoy pensaba en el talento, ya que muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que Dios nos ha dado un talento. Y podemos decir, pero es que yo no sé por qué sirvo, yo no sirvo para nada, yo le pido a Dios que me use, yo no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mi don, no sé. Pero todos tenemos algo en que le podemos servir a Dios y es lo que tenemos que ponerle a sus pies. Y en esta mañana meditaba, no en la parábola de los talentos, pero sí meditaba en la higuera que fue maldecida por no dar fruto. Y muchos de nosotros estamos sembrados en esas corrientes de agua viva que tenemos que ser como ese árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque somos hechos justos a través de la palabra de Dios. Y pensaba en esto, que si Jesús viniera y checara nuestra higuera, hallaría fruto o tendríamos que ser arrancados por falta de fruto. Y para eso me puse a pensar, pero ¿qué fruto puede dar una persona en específico? ¿Qué fruto sería? Obviamente los higos tienen que dar higos y nosotros en este momento si nos pusiéramos a analizar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, el Señor si viniera y buscara algo en mí, ¿qué encontraría? Porque puede decir es que a mí Dios no me ha dado ningún talento, ningún ministerio y es mentira. El enemigo siempre está engañando al pueblo de Dios pensando o hacerles creer que no tienen nada para dar y eso es una mentira. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. Pero en esta hora vamos a hablar un poquito de nuestro talento. Vamos a ir al libro de Mateo 25:14 y dice así, honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y en aquel día el que había recibido 5 talentos hizo negocio con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, también otros 2. Pero el que había recibido uno cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pues el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco me hiciste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que le había recibido 1 talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor y le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas y afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra está tremenda, porque muchos de nosotros estamos con la excusa de que yo no sé para qué sirvo.
Sabes que hay una orden que está escrita en la palabra de Dios, sobre todo guarda los mandamientos. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Estás dando fruto de ser digno hijo o hija de Dios? Los frutos hablan por ti, tu comportamiento, tu manera de obrar, tu manera de ser. Ayudas al prójimo, amas al prójimo, perdonas. Estás ahí para todo aquel que se levanta contra ti, le ayudas, le sustentas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tú estás dando fruto o eres una higuera estéril que sabes para qué fuiste plantada o plantado para dar fruto, pero no estás dando nada? Y el Señor un día va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Te di el talento, pero tú le vas a decir, que Señor, yo te conozco, mira, que yo solamente iba a la iglesia y me sentaba y ahí estuve todo el tiempo, pero no hice nada. El Señor dice que al siervo inútil, aquella persona que no es que todos seamos inútiles. Mira, la palabra dice, y todos se hicieron inútiles, se hicieron. Es algo que nosotros decidimos el hacernos. Y puedes decir, ay, nos está insultando. No, eso es palabra de Dios. Porque dice el siervo inútil, echarlo afuera. ¿Y quién es una persona inútil? Una persona que no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros ya estamos adquiriendo conocimiento de la palabra, podemos ir y predicar el evangelio. Pero muchas veces estamos esperando que me den el púlpito para poder predicar, pero le predicarías a personas que ya conocen Biblia. Sal allá afuera donde está la necesidad, donde el mundo necesita conocer la luz de Cristo. Permite que tu luz ilumine a los demás. El talento que Dios te dio nunca lo vas a descubrir si no te pones a trabajar en ello. Yo recuerdo que un día que me pusieron a orar por las personas, yo, la verdad, tenía como miedo de no saber orar las palabras correctas para poder comenzar a orar y ministrar personas. Pero en ese momento me di cuenta de que no era yo, que si nosotros hacemos las cosas para Dios, el Señor dijo que Él llenará nuestros labios y que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, que el Espíritu Santo nos mostrará cómo orar, cómo gemir, cómo interceder. Y pensaba en esto, ¿qué es tu talento? ¿Cuál es mi talento? ¿Lo estás haciendo? ¿Tienes más de lo que ya Dios te había dado desde el principio o por qué está faltando el fruto? ¿Por qué? No porque no sepas hacer las cosas, es porque no las quieres hacer. Porque muchas personas en diferentes ciudades, estados donde he estado, siempre me preguntan, mire, es que usted dice que le sirvamos al Señor, pero yo no sé en qué le puedo servir al Señor. Esas son excusas que Dios no te las va a comprar, Dios no te las va a agarrar tus excusas. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla y nos dice que Dios nos ha dado talento. Y fíjense, es increíble que el que le dio un talento no lo trabajó. Y yo me pongo a pensar, muchas personas son las que dicen es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi talento. Y es ahí donde se dicen, no, pues mejor para no errarle o para no equivocarme, mejor no hago nada y me agarro de la excusa que yo no sé cuál es mi llamado ni cuál es mi ministerio. Y es pura mentira del diablo. ¿Por qué? Porque quiere paralizar la iglesia. Quiere paralizar el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo en la tierra no se mueva. Dios necesita de ti para que el pueblo, la ciudad, el estado donde tú estés viviendo, conozca de Dios. Nosotros somos las extremidades de Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Muévete por fe. Yo no sé en qué eres bueno, en qué eres buena, pero sí sé de que tienes talento, tienes talento. No sé si sean 5 o sean 2 o es uno. Lo lamentable es que la mayoría de personas que siempre que tienen un solo talento lo andan escondiendo y tienen excusas a morir. Llegó con las excusas delante del Señor y le dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor, ahí está el Señor, hablando Dios
A ver si te va a agarrar tu excusa de que yo no sirvo para nada, que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi ministerio. Si Él sabe y te dio la capacidad, el discernimiento, el conocimiento, que tú sabes qué es lo que tendrías que hacer, pero no lo estás haciendo, nomás porque le dices, es que yo no estoy seguro, no estoy segura. ¿Tú crees que Dios se va a enojar porque tú salgas a evangelizar? ¿Tú crees que Dios se va a enojar porque tú le andes obedeciendo? Son excusas que nosotros mismos, ni nosotros no las creemos. Dice, por tanto, debías de haber dado, le contesta el Señor y le dice, respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Y qué dice? Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene le será quitado. Y oigan bien, el final de una persona inútil. Dice, y el siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque Dios no te va a comprar tu excusa de que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi ministerio, Señor. Entonces, tú andas escondiendo tu talento y puedes tener esa excusa que ni tú mismo te la crees, ni tú misma te la crees, y no trabajar para el Señor, pero al fin y al cabo vas a estar delante de su presencia y te va a decir, siervo inútil, sabías quién soy yo, sabías que yo voy a demandar de ti fruto y no lo estás dando. Y no es porque no sepas, sino porque no quieres. Entonces, muchos de nosotros tenemos las excusas que quizás hasta tú mismo te las puedes llegar a creer, o tú misma, pero Dios no te las va a agarrar. Tu excusa de que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi ministerio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, guarda los mandamientos, ayuda al huérfano, a la viuda, estad con las personas que tienen necesidad, predica el evangelio, ora por los enfermos, ora por los endemoniados. Ese es un mandamiento para todos, porque la palabra nos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le está dando esa orden? A todos. Pero ese es el asunto, que cuando los pastores predican ese tema, nomás los envían a predicar, pero no les envían a sanar, a hacer milagros y a hacer prodigios. Y ese es el poder que está sobre la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no predica eso porque no hay santidad, porque no hay búsqueda de Dios, porque no hay sometimiento a la palabra. Y si la persona que está predicando no tiene señales, si la persona que está predicando no se guarda para el Señor y el Señor no le está respaldando, pues es entonces por eso que no se predica un evangelio de poder. Pero el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo de poder que su diestra hasta el sol de hoy no se ha cortado. Lo único que tienes que hacer es creerle. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si pudieran las manos sobre los enfermos, serán sanados. Aunque bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Todo ese poder está en ti. Y tú sí tienes talento, y si tú sí tienes llamado, sí tú tienes ministerio, pero mientras tú no te sueltes a experimentar tu vida en Dios, porque en el mundo todo el mundo anda probando de todo, pero en Dios, le tenemos miedo a hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿tienes miedo a portarte bien? ¿Tienes miedo a obedecer a Dios? Porque no tienes miedo a desobedecer a Dios. Si el Señor lo que quiere es que su reino se expanda aquí en la tierra. ¿Dónde está tu talento? ¿Por qué lo estás guardando? ¿Por qué estás pensando de que es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi ministerio? Comienza a trabajar y vas a ver cómo en el camino Dios te va a enseñar y te va a redirigir tu vida hacia dónde tienes que ir o avanzar. Quizás tienes un llamado de evangelista, pero tú ni te das cuenta porque nunca te has atrevido a abrir tus labios y estás escondiendo tu talento. Y entre más tú trabajes tu talento, dice la palabra, que el que tenía 5 se le dio más, el que tenía más se le dio más. Y fíjense que yo les puedo testificar esto, que cuando yo comencé, yo pensaba que mi ministerio solamente era de liberación, porque siempre que oraba, la gente se endemoniaba y como era tan fuerte la presencia de Dios, las personas se le manifestaban los espíritus inmundos y tenía que orar por ellos para echárselos fuera.
Pero después de un tiempo yo seguí sirviéndole al Señor, y ya no solamente es la liberación, ahora hay muchas sanidades, hay muchos milagros, hay muchas liberaciones, hay mucha profecía y puedo ir mirando que poco a poco el Señor va añadiendo más y más y más y más. Y no es por jactancia, es porque entra y encaja perfectamente con este mensaje. Y es porque es algo que yo he experimentado, algo que yo lo he vivido. Así que yo no sé cuántos de ustedes estén guardando su talento. Lo único que yo sí sé es que si tú lo trabajas, el Señor te lo va a multiplicar. Pero si tú no lo trabajas, te estás haciendo inútil. Y no es que lo seas, sino que tú solito o tú solita estás haciéndote inútil. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que seas un buen siervo fiel para que en lo poco le seas fiel al Dios y Él en lo mucho te va a pondrar y entrarás al gozo del Señor. Pero al que fue inútil, al que decía, ay, pero es que tenía las excusas perfectas, el Señor le dijo echarle afuera, echarle a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Prácticamente lo mandó al infierno. ¿Sí entendemos? Tú sí puedes trabajar tu talento y puedes decir, es que yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé cuál es mi don. Bueno, comienza por ir a evangelizar allá afuera. Comienza por ir a orar por los enfermos. Comienza por sanar a los enfermos. Y puedes decir, pero ¿cómo los voy a sanar si ese no es mi don? Claro que sí es. La palabra dice que si tú crees, tú mirarás la gloria de Dios y todo lo que pidas al Señor orando en el nombre de Jesús será hecho. Así que quítate todo temor, todo obstáculo, toda barrera, que cuando empezaron a suceder los milagros, como yo soy humana, igual que tú, hay veces que yo oro por las personas y yo le pido a Dios como si fuera mi familia, como si fuera mi propio problema cuando estoy orando por alguien. Y cuando miro en el instante las personas ser sanadas, yo me sorprendo. Y muchas veces nosotros tenemos eso de que, es que esa persona está acostumbrada a ver los milagros. No, es que Dios no actúa como, oh, no, pues si yo también tengo peticiones delante de Dios que yo quiero que me conteste. Pero si yo no, si yo me pongo, mira, es que Dios a mí no me ha contestado, ¿yo para qué voy a orar? Que yo creo que yo ni yo tengo fe. Sí tienes fe, pero el Señor quiere que trabajes tu talento, que las excusas que le has estado poniendo en los últimos años, los últimos meses, se desvanezcan, que le tengas más temor a Dios y que no sea el temor como este hombre que dijo, Señor, es que yo te conozco, que tú ciegas donde no esparciste. Según era temor, pero en realidad le estaba desobedeciendo. Y muchas personas dicen, es que yo no sé cuál es mi talento, así que mejor, si no sé cuál es mi llamado ni mi ministerio, mejor no hago nada. Por favor, entiende que el enemigo te está engañando. Lo único que quiere es que tú permanezcas tu vida en el anonimato. Pero Dios no quiere eso. Él lo que quiere que su luz admirable sea vista en su pueblo, que seamos la diferencia, que llevemos el Evangelio a toda criatura, que no haya ninguna persona que se quede sin que nosotros le digamos del amor de Cristo, que solamente en Él hay salvación y vida eterna, que podamos quitarnos ese miedo, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, no por ti, sino por Dios. Un día yo entendí esto. El nombre de Jesús es una garantía de que algo tiene que suceder. No es lo que yo digo, sino lo que está escrito en la palabra. Y si tú crees en la palabra, tú mirarás la gloria de Dios. Así que yo no sé cuántos de ustedes que estuvieron aquí desde que comencé este tema, pero comencé a pensar en los talentos por la higuera estéril. Que si Dios en este momento viniera y nos mirara, ¿seríamos cortados de raíz de una vez? Porque miraría que en nosotros no hay higos, en nosotros no hay fruto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Estar en la iglesia no te va a salvar. Ir todos los días al servicio, conocerte la Biblia de pasta a pasta, lo que te va a salvar es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es trabajar en su viña, trabajar en el talento que Él te dio. Y puedes decir, es que no sé cuál es, pero esa excusa, quiero que entiendas hoy que esa excusa no vale. Ay, no, es que yo tengo temor en Dios, que qué tal que Dios no me llamó para hacer tal cosa. ¿Tú crees que Dios no te llamó para que le sirvas? ¿Tú crees que Dios no te llamó para predicar el evangelio? Si ese llamado es para todos.
Bueno, y si tú no crees que tú eres bueno para nada, ponte a orar para que Dios envíe obreros que sí quieran trabajar en la viña del Señor. Porque necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a romper con los límites que el enemigo les pone en su mente. Porque, sabes, muchas veces seguimos yendo a la iglesia, pero tenemos una mente cautiva y el enemigo nos cautiviza nuestra mente y a nosotros nos paraliza y no nos deja avanzar. Te digo algo, no te des el lujo de quedarte estancado, de quedarte estancada, muévete por fe. Puedes decir, pero es que yo no tengo tanta sabiduría, yo no sé tanta Biblia. Pues ora, ora. Dice el Señor que si tú le pides, Él te va a dar. Así que pídele, Señor, dame sabiduría, Señor, dame discernimiento, entendimiento, conocimiento. Señor, glorifícate en mi vida, auméntame la fe. Y aún si le pides que te aumente la fe, te va a aumentar la fe. Pero muchas veces le pedimos a Dios un montón de cosas, menos que le queremos obedecer. Y por la obediencia va a venir la salvación para tu vida. ¿Por qué? Porque miramos que al siervo malo lo echaron a las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé a dónde tú crees que vas a ir si tú no estás dando fruto en este tiempo. Y fruto no es solamente que te portes bien. Fruto es que estés trabajando para el Señor, donde quiera que te encuentres, quizás en tu casa, quizás. Hermanos, no tenemos excusa, tenemos un teléfono que nos conecta al nivel mundial. Yo en este momento pudiera estar haciendo otra cosa, pero estoy haciendo la obra del Señor, predicándote, tratando de que el ejército de Dios se levante donde quiera que me estén escuchando, que se pongan a trabajar, que pongan las manos sobre el arado y ya dejen de estar volteando atrás, porque un día de esto te vas a volver en una estatua de sal y hasta ahí llegaste. Tenemos que seguir perseverando, ya no mirando lo que queda atrás, extiéndete a lo que está por delante. El Señor lo que quiere es que ponga la mano sobre el arado y ya no mires para atrás. Así que avanza en el nombre de Jesús, comienza a dar frutos, comienza a dar frutos. Y sabes que en este tiempo de lluvia, bueno, yo no sé, los que viven aquí cerca de donde yo vivo, que es California, aquí en el norte de California, ha estado llueve y llueve y llueve los últimos días. Y ayer estaba sentada allá afuera de mi casa y el Señor me dio una palabra, que todo lo que está muerto reverdecerá. Así que yo declaro esa palabra sobre tu vida, que todo lo que se había muerto, las ganas de servirle a Dios, reverdecerá. Florecerás y darás fruto al 100 por 1 delante de la presencia de Dios. Le doy gloria al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos, unánimes, escudriñando las Escrituras, sabiendo que los días son malos, preparándonos, no solamente portándonos bien, sino haciendo su voluntad allá afuera, predicando en todo tiempo. ¿Tú conoces a una persona que tú sabes que en este momento está atravesando una situación difícil? Que quizás esté enferma, que quizás necesita una ayuda, alguien. ¿Por qué no le llamas? ¿Por qué dejas tus ocupaciones en tu vida en preocuparte tanto por tu propio problema y comienza y sabes qué, háblales a esa persona y dile, quiero orar por ti. Siento de parte de Dios en mi corazón orar por ti. Y comienzas a orar por esa persona y mirarás cómo va a cambiar aún hasta tu estado de ánimo. Porque obedecerle a Dios nos bendice a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes tienen contactos en diferentes partes y que tú sabes que una palabra de aliento le cambiaría la vida. Es decir, aquí estamos, vamos a orar los unos por los otros. Sigamos avanzando. Quizás puedes decir, yo no tengo talento, yo no tengo ministerio, pero sí tienes un corazón. Y ese corazón es el que Dios te lo está pidiendo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino con agrado. Agrádate de lo que Dios pide de ti, de lo que Dios demanda de ti. Y avanza, avanza y no te detengas. Comienza a trabajar tu talento porque Dios te lo va a multiplicar. Pero si tú te haces inútil, como dice la palabra, al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque Dios le dio algo que hacer y dijo, no, es que yo te conozco, Señor. Sabía que tú cosechas donde ni siquiera sembraste. Pues sí, dices que le temes a Dios, pero no estás obedeciéndole. Si Él viniera y mirara tu higuera estará dando fruto. ¿Cómo está tu higuera en este día? Preocúpate, porque la hacha está puesta a la raíz de los
árboles que no dan fruto. Así que sigamos avanzando, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan un fin de semana lleno de ricas y abundantes bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.